Muy buenos días a todos ustedes. Expresarles nuestros agradecimientos por haber agendado el tiempo necesario de caras a estos conversatorios. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha insistido ante el país y ante el mundo la necesidad de conversar, de dialogar, de acercarnos y concertar cuál es el país que queremos en este cuatrenio y el despegue a los años venideros. La Cámara de Comercio de Valledupar, con los gremios de la producción, la academia, las negritudes, los indígenas, los ambientalistas, los investigadores y amplios sectores de la sociedad civil, sin descuidar la consulta y la escucha a la mujer y a las juventudes, iniciamos un proceso de diálogo, 10 mesas de trabajo, como lo decía la presentadora, donde iniciamos el proceso de priorización de sectores. Y lo que tenemos no es un documento ya acabado, es un borrador que ya se ha escalado al Gobierno Nacional, a la bancada parlamentaria del Cesar, a la bancada del Pacto Histórico y todas las bancadas que hoy hacen parte del gobierno, pero también para quienes se han mantenido independientes y otros en oposición. Y priorizamos fundamentalmente el sector de la educación. Por eso siempre vamos a estar muy agradecidos con la Universidad UDES, con la Universidad del Área Andina, con la Universidad Popular del Cesar, por escucharnos. Se requiere definitivamente, de caras a esta apertura democrática, una universidad comprometida con la realidad del Cesar, con una educación pertinente para desarrollar apuestas productivas post-carbón. Y las universidades estuvieron trabajando con el Gobierno Nacional y más concretamente con el Ministerio de Minas sobre un documento que contenga la diversificación productiva del Cesar, donde se identificaron apuestas y sectores como el sector agrícola, que va a seguir siendo el puntal de la economía en el Cesar. Genera más allá de 200.000 empleos entre directos e indirectos, y es también la garantía contra el hambre, contra la miseria, contra las posibilidades de lograr el Cesar que soñó López, ser un departamento piloto con todos los pisos térmicos, con todo el abundante fluido del agua por los 22.907 kilómetros de territorio que tenemos. Aquí las universidades tienen que sintonizarse con un plan de desarrollo productivo que nos ayude a salvar de la desertificación nuestros suelos. Igualmente se identificó en ese plan de diversificación el tema de la salud.
Y ayer revisaba con la clínica nuclear aquí, ¿cómo así que nosotros no podemos hablar de un clúster de turismo cuya fuente principal sea la salud? Tenemos clínicas con una infraestructura técnica, tecnológica. Tenemos en el Cesar profesionales que pueden ser médicos en cualquier clínica o centro hospitalario del mundo, donde se ve la innovación, la tecnología. Eso hay que aterrizarlo, hay que trabajarlo con la Oficina de Competitividad de la Cámara de Comercio, con las universidades, y presentarle esa propuesta a los sectores económicos que entrarían a ser parte del mismo. Y por supuesto los jóvenes. Los jóvenes representan la sangre nueva, oxigenada en estos procesos democráticos y de cambio. Yo he dicho en diferentes escenarios que el accionar de los jóvenes y la importancia no es producto de ningún gobierno, eso es de su propia cosecha, que se tuvieron que rebeldizar hasta puntos casi peligrosos de transitar por el Código Penal porque sentían que no eran atendidos, que no se les daban oportunidades, que no eran escuchados, y ellos no están buscando puestos de trabajo, sino visibilizarse como los futuros gobernantes de esta nación, y los escuchamos. Igualmente trabajamos el tema de paz y de derechos humanos. El Cesar, y ustedes me han escuchado decirlo, es un departamento que ha tenido que soportar las 7 plagas de Egipto, contaminado por guerrilla, por paramilitarismo, por bandas emergentes, por narcotráfico, por corrupción, por pandemia y por desempleo galopante. Más del 15% hoy en desempleo. En vigencia de la pandemia estuvimos en un 24% y un 70% de informalidad, de la cual muchas de ellas están siendo el instrumento de lavado de activos, de contrabando y de actividades de narcotráfico. La paz es el camino, no hay otra mejor. Y este gobierno ha planteado algo que a nosotros nos gusta desde la Cámara de Comercio, que es el tema de paz total. Y paz total tiene que ser el instrumento para eliminar definitivamente de la faz de Colombia las inequidades, los problemas sociales, que dignifiquemos al ser humano en el tema de empleo, de salud, de educación, de movilidad, que se acabe la esclavitud, el cuidado con los niños y las mujeres y las posibilidades de empleo decente para la gente. Aquí con la Universidad UDES hemos trabajado unos temas de turismo y cultura, porque creemos en el territorio que tenemos las posibilidades de ganar visitantes y turistas de todas las regiones del país y del mundo. Y hablamos de la Sierra Nevada de Santa Marta con sus pueblos indígenas, de la serranía del Perijá, de la ciénaga de Zapatosa, de los corregimientos del norte de Valledupar. Hablamos de la importancia de la cultura de la tambora en Tamalameque, de las máscaras en Río de Oro, de lo que tenemos para mostrarle al país y al mundo que es el centro histórico que hoy amenaza ruinas. Y en el tema cultural, las diferentes expresiones, festivales de la leyenda vallenata, que moviliza 200.000 turistas en una semana, que se gastan 250.000 millones de pesos
durante el evento, y estas no son cifras cosechas de la Cámara de Comercio, sino que están registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y por supuesto lo del tema agropecuario, agricultura y ganadería. Y aquí siempre hemos insistido en la necesidad de la implementación de los acuerdos de La Habana en el punto número 1, riego para el campo cesarense. 2, vías terciarias para movilizar nuestros productos del campo a la ciudad y de la ciudad poder internacionalizarlos. 3, asistencia técnica. Se acabaron las humatas. La Caja Agraria no cumple con la tarea de ayudar en la tecnificación, en la modernidad de nuestros cultivos. 4, energía eléctrica barata para poder avanzar en la producción, sobre todo en el tema lechero. 5, mercado asegurado para la gente, estilo IDEMA, y muchas otras apuestas en el tema agropecuario. Pero hace unos días hacíamos un gran debate en la asamblea del departamento del Cesar con uno de los sectores más importantes de la economía regional, y me refiero al sector ganadero. 1.500.000 cabezas de ganado hoy tenemos en este territorio. Tenemos intervenido por la ganadería 15.800 predios. Generamos alrededor de 1.050.000 litros de leche diario, con una importancia en el tema de generación de empleo en este sector. Pero es un sector que ha sido satanizado, un sector que ha sido amenazado, perseguido, y eso hay que pararlo. El carneo y el abigeato está convirtiendo al sector ganadero en un sector en extinción. Debemos cerrar filas alrededor de lo que ha sido tradicional en la vida histórica del departamento del Cesar, que pueda convivir la agricultura, la ganadería y el tiempo de explotación carbonífera en este territorio, para lograr hacer una verdadera reconversión laboral en el Cesar. Y para eso le hemos pedido al gobierno nacional que garantice el derecho a la vida, a los bienes y a la honra de los ciudadanos. Y también le hemos pedido a este gobierno, del cual somos sus aliados, que nos garantice el derecho a la propiedad privada, que no sigamos consintiendo ni permitiendo a expertos y profesionales en el tema de invasiones, que el Estado colombiano tenga la capacidad de reprimir y condenar esos actos, y tenemos las instituciones para hacerlo, como es el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía. Y desde ya, como lo he señalado, condenamos cualquier accionar de grupos armados ilegales, de conformación de grupos de defensa privada, y sin reclamarle al Estado su compromiso de que se garantice la propiedad privada en toda la expresión que señala la Constitución de 1991. Igualmente el sector cafetero, sector uno de los más importantes en el territorio nacional, donde hoy tenemos alrededor de 30.000 hectáreas sembradas en el Cesar, generando una cosecha para el año 2021 que superó el $500 millones de pesos, recursos que se dispersan en todos los sectores económicos de nuestro territorio. Y en expresiones del doctor Osorio,
ha señalado que el Cesar puede en 10 años llegar a cultivar 120.000 hectáreas de café, que serían la redención para este territorio tan golpeado por la informalidad y por el desempleo. Y claro que hay otros sectores importantes en verduras, en legumbres, en hortalizas, pues gozamos de todos los pisos térmicos. Y por eso es que el presidente Petro ha dicho: le quiero dar todo al Cesar, que sea un Cesar no negro sino verde, pero para eso se necesita la transición energética justa y no se puede hacer de la noche a la mañana. No podemos cerrar hoy las minas de carbón y la transición está a la vuelta de la esquina. Tenemos que darnos la oportunidad de utilizar los recursos producto de las regalías, de la generación de empleo. Drummond pagó el año pasado 1 billón de pesos en prestaciones sociales a sus trabajadores. Por supuesto que tenemos la opción de otras explotaciones como la de cobre en La Paz y en San Diego, más de 5.000 hectáreas y un bloque adicional en La Guajira, que tenemos que trabajar en la explotación de níquel, de oro y de otros materiales que nos permitan avanzar en la transición justa energética. Pero hay que interpretar el tema de la transición justa, no es únicamente a energías limpias. Hoy en el departamento del Cesar tenemos los parques de energías limpias más grandes del país y casi equiparados con los más grandes en Latinoamérica. Pero de esa producción de energía en nada se beneficia el departamento del Cesar y La Guajira, porque todo va a la bolsa y la bolsa le vende a las empresas que prestan el servicio en este territorio, que tienen incendiado al Caribe colombiano como Afinia y Aires, donde el gobierno tendrá que intervenir seriamente todos los procesos de facturación que en forma irregular, en un procedimiento especial, le entregó las facultades a la CRED para ponernos a pagar la energía dejada de facturar y los robos de energía a los usuarios y la incapacidad administrativa y técnica de las empresas. Igual hemos venido trabajando en infraestructura y logística. En esto de infraestructura, esto es transversal y son proyectos de impacto nacional que no se le pueden atribuir a lo que le van a entregar el Cesar. Hemos hablado de la navegabilidad del río Magdalena entre Barrancas y Bocas de Ceniza. Esto es un impacto para la competitividad del país, no únicamente del Cesar. Se requiere hacer efectiva la concesión que 2 veces ha fracasado. La primera por corrupción con Navelena y la segunda por falta de seguridad jurídica en el proceso licitatorio. Aquí el gobierno del presidente Petro tiene ya la primera victoria temprana si logra concesionar la movilidad y navegabilidad del río Magdalena, pero desde la Cámara de Comercio de Valledupar le ponemos un componente adicional, y este es el mensaje para el pacto histórico y para Colombia humana. Navegabilidad en el río Magdalena concesionado, pero atendiendo la recuperación de la ciénaga de Zapatosa, que vierte sus aguas contaminadas al río Magdalena, y la salvación y restauración de vida en el río Cesar, contaminado desde la Petar, que hoy está en desuso y se ha convertido en una cloaca que contamina la vida y el medio ambiente en el Cesar. Y por supuesto que hablamos de la modernidad del ferrocarril entre La Dorada y Santa
Marta. Eso es un proyecto de impacto nacional que se requiere con urgencia. Hoy, Voluntad Férrea y Fenoco operan el ferrocarril en 750 kilómetros de vía para carga pesada. Tenemos que trabajar en el restablecimiento de las estaciones en Gamarra, en La Gloria, en Tamalameque, en Chiriguaná, en Mosconia, en El Paso, y tenemos la seguridad que si el gobierno se interesa podemos convertir ese ferrocarril de 750 kilómetros en un paseo turístico para conocer la grandeza de este país. Y hablamos de algo donde el gobierno nacional no va a tener que invertir un solo peso. La Ruta del Sol, tramo 2, tramo 3, transversales Puerto Acapulco y Gamarra, Aguachica, Río de Oro hacia el norte de Santander. Les estamos hablando de la transversal Carmen de Bolívar, Mosconia, Valledupar. Les hablamos de la Ruta del Sol entre San Roque y Cuestecitas y la transversal Cuatro Vientos, Codazzi. Esa es la movilidad que requiere el territorio y que muchas de esas ya está concesionada, pero se necesita mayor vigilancia por la Agencia Nacional de Infraestructura, por el Ministerio de Transporte, por las veedurías ciudadanas que Yuma e Impreglino corren el contrato de concesión que están explotando, porque eso es un negocio tanto para la economía regional como para las multinacionales que están en ese ejercicio. Necesitamos avanzar, que la Universidad UDES tenga la facilidad de obtener los permisos ambientales para que construya el campus universitario en el norte de la ciudad, para generar confianza, para ganar estudiantes de otras latitudes que apuesten en el Cesar, que dejan plata en alimentación, en hospedaje y en bienes y servicios. Tenemos que trabajar porque la Universidad Nacional de Colombia tenga mayor infraestructura y conjuntamente, Luis, como te lo he planteado, podamos garantizar el funcionamiento del CDT ganadero, del CDT pesquero, a través del acompañamiento de la Federación de Ganaderos, a través del acompañamiento de la Comisión Regional de Competitividad, y que realmente esas inversiones millonarias puedan ser el instrumento para modernizar la ganadería, la pesquería en este departamento. Necesitamos la internacionalización del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, que puede interconectar a Valledupar con el país y con el mundo. Y yo no entiendo por qué no es internacional. Si en el territorio está ICA, hay que acomodarlo en el aeropuerto, instalaciones físicas, está Policía de Migración, está Migración Colombia. ¿Y por qué nuestros alcaldes y gobernadores les ha faltado la iniciativa con la clase parlamentaria para lograr que tengamos un aeropuerto internacional? Y nos preciamos de tener muy buenas relaciones en el anterior gobierno, medio gabinete de funcionarios incompetentes y que hoy son una vergüenza para el Caribe colombiano. Y cómo no tener la tecnología, la infraestructura para el aeropuerto de Aguachica, que une al sur de Bolívar, a la provincia de Ocaña, al sur de Santander y medio Cesar, para que le hagamos la posibilidad de quitarles de la cabeza la idea de la segregación, que sería fatal para este departamento y para lo que soñamos nosotros dentro del diamante Caribe y Santander, un proyecto que se encuentra hoy archivado.
medio ambiente. Y por supuesto que nos identificamos con el presidente Petro en el tema de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta, pero hay que seguir haciendo minería responsable. Aquí el carbón no se va a acabar porque sea contaminante ni porque destruya el medio ambiente. La oportunidad del carbón muere con los precios. Va a ser muy costoso sacar la tonelada de carbón cuando el mundo está construyendo la nueva iniciativa de energías limpias. No va a poder competir el carbón con las energías limpias. Hoy se nos alarga el horizonte con la pandemia, donde Europa abrió nuevamente sus calderas, abrieron sus fábricas. Países como Alemania y Holanda, que habían renunciado ni a una tonelada más de carbón, hoy nuevamente se convirtieron en los mayores demandantes, igual que China. El problema de la guerra Rusia-Ucrania, el problema con otros países productores. Aprovechemos esa coyuntura. Este año 2022, los ingresos por concepto de regalías de carbón van a pasar de 7.5 billones de pesos casi a 15 billones de pesos. Ahí hay que revisar el tema de la reforma tributaria, a ver si podemos convencer la institucionalidad de mantener la opción de explotación carbonífera mientras avanzamos en la transición justa energética. Después de este ejercicio hecho con todos ustedes, empezamos a cernir qué es lo que realmente requiere el Cesar. Y entonces aterrizamos agroindustria con el plan estratégico del sector agropecuario que hemos hablado, lo del clúster lácteo, clúster cárnico, pero clúster cárnico sin carneo y sin abigeato. Hablemos de la consolidación de la cadena hortofrutícola, transformación del cacao, cafés especiales, mi doctor Osorio, orgánico y transformación de la productividad convencional, donde podamos llevar nuestros cafés especiales a Asia, a África inclusive, y podamos tomarnos Europa. Si logramos convencer a los chinos de consumir café en vez de té, tenemos la vida resuelta por el resto de nuestra existencia. El impulso al corredor de palma de aceite, más de 120.000 palmas de aceite, que no produce el empleo que nosotros quisiéramos. Proyecto de impulso a la piscicultura y pesca. Hay que revisar el tema de mejorar las condiciones ambientales de la ciénaga de Zapatosa, del río Magdalena, del río Cesar, y para eso necesitamos que opere el CDT pesquero que está construyéndose en la Universidad Nacional de Colombia. Y revisamos el segundo punto, desarrollo turístico. Hay expectativas. La industria no contaminante, pero necesitamos las infraestructuras. ¿Cómo lleva usted turistas internacionales a la ciénaga de Zapatosa para que se asolen? No hay una clínica ni un hospital donde podamos hacer asistencia médica. No hay restaurantes ni hoteles de calidad. Aquí hay que invitar a los inversionistas como a Besudo, como a otras cadenas hoteleras que puedan establecerse en ese territorio. El espejo de agua dulce más grande de Latinoamérica. Se habla de 120.000 hectáreas en Complejo Cenagoso, pero tenemos 60.000 hectáreas de agua dulce en invierno y 40.000 en verano. Hablamos de el centro histórico de la ciudad. Da vergüenza, amenaza ruinas. Ahí hay que buscar la cooperación internacional. Hay que buscar a las Naciones Unidas para que nos ayuden. Ahí hace un trabajo Aviva, pero solo.
huérfanos. Parece cuando el rey cargaba con Juana la loca, está viva, está viva. Así está la gente que trabaja por el centro histórico de la ciudad de Valledupar. Estamos esperando los resultados del sistema de transporte colectivo, el SIVA, que concluya las obras. Hablamos del desarrollo minero energético como un tercer punto, ya cuando cernimos estos proyectos. Tenemos la licencia que tenía Prodeco y hoy Patria Energética dice: yo asumo la explotación de las minas, títulos de Prodeco, y nos embarcamos en el proceso de transición. El anterior gobierno abrió la ronda y la dejó tirada, y este gobierno ha guardado silencio frente al tema. Aquí estuvo la ministra del Medio Ambiente, pero tampoco hay claridad sobre si se va a operar o no se va a operar, y si se va a cerrar definitiva la mina, que lo hagamos con las responsabilidades que contiene el contrato de concesión, sobre todo en el tema ambiental, en el tema de reconversión laboral y de reconversión productiva en el territorio. Desarrollo de la explotación de cobre en el municipio de San Diego y La Paz. Los alcaldes no saben qué es lo que se va a hacer y ya está concesionada. Y ya pronto se va a iniciar la explotación. Aquí se necesita en la explotación de cualquier mineral que se haga la socialización con la clase política, con los gobernantes, con la sociedad civil, con los habitantes del territorio, y no nos pase como en La Jagua, Chiriguaná y El Paso, donde nos van a quedar simplemente los socavones y no se hizo una política de transición, de reconversión laboral oportunamente. Y por supuesto que seguimos trabajando en el plan de energías alternativas, pero también con un componente adicional que genere otros proyectos productivos, porque las energías alternativas no generan empleo, y lo que hacemos es sacar vastos territorios de la productividad para convertirlos en el instrumento de generación de energía. Y hablamos de conectividad y logística, ya hablamos del modo carretero, del modo ferroviario, del modo aeroportuario, de la navegabilidad del río Magdalena y la parte logística. Un quinto punto: energía para la equidad y el desarrollo. Esto está en manos del gobierno nacional. Aquí hay un problema serio con Afinia, con Aires, con los más necesitados, los estratos 1, 2 y 3, o pagan energía o comen, pero no pueden hacer la misma cosa. Aquí es donde requerimos que las multinacionales carboníferas se comprometan con el Estado colombiano a empezar la transición y entregarle energía barata a nuestra gente. Hablaba de la salvación del río Cesar. Por ahí entró la historia del Cesar, un río navegable, un río hecho para acompañar la agricultura y la ganadería, y hoy no sirve ni para la pesca, ni para la agricultura, ni para la ganadería, y se está convirtiendo en una vergüenza para el departamento que lleva su nombre. Y más cerca de Venezuela, pues hombre, nosotros desde la Cámara de Comercio y desde el sector gremial sí saludamos con alborozo la decisión del gobierno nacional de abrir relaciones económicas y humanas con el vecino país de Venezuela, y le estamos solicitando al gobierno nacional la necesidad de abrir en Valledupar un consulado, así sea ad hoc, para ayudar a la migración de venezolanos, a los negocios internacionales, a todo el sector empresarial. Y tercero, ya hemos hecho unas apuestas integrales para el desarrollo del departamento del Cesar, relacionadas con la consolidación de iniciativas estratégicas territoriales. Ya hablaba del aeropuerto Alfonso López, del aeropuerto Acaritama de Aguachica, hablamos de turismo de calidad, con unos indicadores importantes, desafíos como la navegabilidad del río Magdalena y la descontaminación del río Cesar. Estamos trabajando en la transversal Gamarra, Río de Oro, Cúcuta, Puerto Acapulco, o sea,
por el lado del norte de Santander, que sea la vía para sacar los productos del Catatumbo a los puertos del Magdalena. Hablamos de todo el corredor vía Ruta del Sol. Ya esto es un documento que va consolidando cada una de las apuestas. Estamos consolidando el tema de empresas multinacionales aquí, nacionales, y me refiero a Voluntad Férrea y Patria Energética. Igualmente, todo lo que tiene que ver de cogerle la caña al presidente de la República. Nos planteó alfabetización digital. Ya hemos dado la orden aquí a través del Centro de Transformación Digital de impactar a 5.000 microempresarios y sobre todo a aquellos que están en la informalidad. Trabajar en el tema de la asociatividad tan escasa en el territorio, sobre todo en pequeños productores del campo que no tienen posibilidad de acceso al crédito, y no porque sean pobres, sino porque están en zona de reserva forestal, no tienen títulos de propiedad. A este tema le tienen miedo los dirigentes políticos y le tienen miedo los gobernantes. Esto es una permanente reclamo al gobierno nacional. ¿Qué hacemos con la reserva forestal que no se está en reserva? Porque esa es ley segunda del 59 y la migración de colonos se hizo en la violencia de 1948. Y en la década del 80 fueron nuevamente desplazados por la guerrilla y por los paramilitares. Y hoy, cuando regresan a sus territorios, no hay posibilidad de financiar sus cosechas, porque no son objetos de crédito, porque no son propietarios de la tierra. A esto hay que tocarlo duro y a ver qué es lo que reserva forestal y cuáles tierras están civilizadas y están en capacidad de producir. Aquí hay que encontrarle la comba al pan, y se consigue con la apertura de relaciones comerciales con Venezuela. Se consigue con seguridad humana y paz, que ha planteado. Esto no es cosa hecha de Petro, esto lo hicieron las Naciones Unidas a través de sus instituciones. Nosotros tenemos 10 años de estar hablando de seguridad humana en el territorio, entregándole las estadísticas al gobierno nacional y a las autoridades locales. En fin, el cesar es posible lograr disminuir los índices de pobreza, de miseria, disminuir los índices de analfabetismo, disminuir los índices de organizaciones criminales que financian su proyecto de sangre y de vida en este territorio. Y eso lo hacemos trabajando de la mano academia, sector privado, sector público, sociedad civil, jóvenes, mujeres, indígenas, en fin. Queremos un departamento piloto, que estamos en deuda hace 55 años.